también quiero extenderles el saludo islámico, Assalamu alaikum, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Bueno, obviamente a estas alturas ya muchos se han dado cuenta que los musulmanes decimos sobre el Islam una cosa y que los medios de comunicación dicen otra, a veces muy distinta. Por eso en este video quiero explicar por qué existe esta diferencia. Bueno, empezando por lo obvio, pues siempre va a existir una diferencia simplemente porque los no musulmanes son externos a la religión. Por eso sus puntos de vista no van a ser como los de nosotros que estamos precisamente adentro del Islam. Y esto ocurre con todas las religiones y con muchos otros temas. Esta es la razón por la cual cuando quieres saber cómo reparar tu carro simplemente no acudes con el dentista, ¿cierto? Vas con el mecánico. Entonces hay que aplicar el mismo sentido común con el Islam. Hay que preguntarles a los musulmanes, no a los cristianos o a los ateos o peor, a los islamófobos. Eso no tiene sentido y tú lo sabes. Ahora bien, cuando entonces estudies el Islam en las fuentes de información auténticas, descubrirás que efectivamente muchos políticos, presentadores de noticias, youtubers, autores de libros, películas e incluso algunos medios de comunicación te han mentido sobre el Islam. Bueno, pues a continuación voy a tratar de explicar de manera muy breve por qué razones alguien mentiría sobre el Islam. Y por favor no vayas a pensar que las mentiras son inocentes o puras coincidencias. Mira todo el esfuerzo mediático que individuos y organizaciones ponen en propagar información incorrecta sobre el Islam y los musulmanes. Nadie invierte esas grandísimas sumas de dinero en fabricar historias, pagar testigos, en producir documentales o películas solo por casualidad. Existen razones muy fuertes detrás de todos esos esfuerzos, pues evidentemente nadie hace nada sin esperar nada a cambio. Se gastan el dinero que se gastan para que tú tengas una opinión negativa de los musulmanes y para que no tengas el más mínimo interés en investigar más sobre el Islam. Y aunque no seas una persona religiosa, al final del video entenderás por qué es importante que conozcas las razones por las que te mienten sobre el Islam y los musulmanes. Bueno, pues como ya te lo estarás imaginando, hay muchas razones políticas o económicas. Sin embargo, también hay razones psicológicas muy poderosas que motivan a ciertos individuos y organizaciones a difamar al Islam. Hay que empezar diciendo que somos más de 1.300 millones de musulmanes. De hecho, dicen algunas estadísticas que somos 1.500 millones de musulmanes en el mundo, que estamos dispersos pues en todos los continentes y que somos mayoría en países con muchos recursos naturales como el gas, otros minerales y bueno, sobre todo mucho petróleo, ¿no? Precisamente todos esos recursos son vistos por otras naciones como un atractivo botín que hay que usurpar. Sin embargo, no solo están involucrados esos países, los que tienen los recursos y los que los explotan, sino también los países que están situados entre ellos, porque por esos países viajan los energéticos. En dichos países existen kilométricos sistemas de gasoductos por los cuales viaja el gas principalmente del país de origen hasta su destino. Por lo tanto, el papel de los gobiernos de esos países que tienen que ser atravesados es también muy importante, pues ellos también se ven beneficiados económicamente cuando dejan pasar todos esos recursos por sus territorios. Este problema se torna un poco más complejo porque el Islam, que es precisamente la religión de los musulmanes, pues nos informa que Alá, el creador del universo, estableció leyes que prohíben el saqueo y que además ordenan una justa distribución de los recursos y de las utilidades que se deriven de su explotación. O sea que al Islam se le combate también porque prohíbe el imperialismo y cualquier forma de opresión entre las naciones. Si un día los musulmanes deciden implementar las leyes del Islam, pues obviamente eso sería el fin de la supremacía económica de los Estados Unidos. Sería el comienzo de la expropiación petrolera y países como Nigeria o Sudán no estarían pues ni divididos ni empobrecidos, ya que los musulmanes podrían tener acceso a las utilidades que se desprenden de la explotación y de la comercialización de sus recursos. Y bueno, aquí es importante aclarar que a pesar de que muchas personas creen que los musulmanes viven actualmente bajo la ley islámica, pues esto no es enteramente verdad. Desgraciadamente lo que prevalecen son regímenes que han sido impuestos por las superpotencias como Estados Unidos, Inglaterra o Francia. Dichos gobiernos son solamente títeres de Occidente. Y de hecho en este canal de Mujeres Musulmanas tenemos un documental en 2 partes que explica el proceso histórico que nos llevó a la situación actual. Así que básicamente las mentiras que se dicen sobre el Islam han tenido el objetivo de justificar todas las incursiones militares y los enormes negocios que se han hecho con las invasiones. La labor de convencimiento de las masas por medio de la propaganda de guerra, de hecho, siempre ha sido una parte fundamental, pues así es como los contribuyentes han permitido que sus impuestos paguen todo lo que un conflicto militar implica: armamento, inteligencia, logística, etc. Pero la propaganda de guerra no solo ha servido para conseguir financiamiento, sino también
para lograr que miles de ciudadanos se enlisten en el ejército y vayan a sacrificar sus vidas para proteger los intereses capitalistas de una élite. ¿Quién podría, con la información correcta, cooperar para una guerra injusta con sus impuestos o con sus vidas? Ha sido a fuerza de mentiras, de exacerbación del nacionalismo y del miedo irracional que les han provocado sus gobiernos lo que ha arrastrado a miles a la supuesta lucha contra el terrorismo. De eso se trata la propaganda de guerra, de mover a las masas para que apoyen lo que de otra manera nunca apoyarían. Y en cuanto a las razones religiosas, te diré, como te lo podrá decir cualquier otro converso, el Islam nos libera y nos fortalece de muchas formas. Obviamente que las personas que tienen sed de poder van a detestar cualquier ideología o religión que empodere a los seres humanos. Los musulmanes, por ejemplo, nos sometemos solo a Dios, y eso es algo que si lo vives es muy fuerte y odioso para quienes gustan de manipular y explotar a los demás. El hecho de que nos sometamos solo a Dios, pues en la vida diaria se refleja de muchas formas. De entrada, no estamos buscando la aceptación de la gente, no compramos ni estatus ni autoestima. No es que seamos los más austeros, pero quien entiende y practica bien el Islam no está pegado a los bienes materiales. No se endeuda ni posee tarjetas de crédito. Tampoco participamos en la usura porque es algo que está prohibido en el Islam. Y todo lo que Allah ha prohibido es en nuestro beneficio, precisamente para no esclavizarnos. Luego entonces nosotros no somos muy atractivos para los bancos, porque ellos no pueden explotarnos, ¿no? De la misma manera. Y de la misma forma tampoco compramos seguros de vida ni alcohol porque no lo bebemos. De hecho, podemos decir que en ese sentido nuestro estilo de vida islámico sí es una amenaza para la economía capitalista, porque el capitalismo explota las debilidades del ser humano y todo lo que Dios le ha prohibido a la humanidad. El capitalismo explota la lujuria con la industria pornográfica, con el tráfico de niños, explota la avaricia a través de la especulación financiera, las apuestas, los monopolios, explota la falta de fe en Dios con los seguros, con las vacunas, las medicinas, explota la envidia y la vanidad con la industria de la moda, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa que hace el Islam detestable para la gente corrupta y manipuladora es que el Islam nos ordena usar el intelecto, que observemos, que investiguemos, que estudiemos. Y obviamente esto es todo lo contrario a lo que la cultura occidental de nuestros días está fomentando y que es precisamente la distracción, el entretenimiento, el mantener la mente ocupada con asuntos frívolos, mientras que son otros los que nos manipulan y nos dominan. Y en ese sentido, el Islam sí es una amenaza para ese estilo de vida que te absorbe y te atonta. El Islam, además de motivarte a reflexionar, es una guía para encaminar nuestras acciones hacia lo productivo y hacia lo que es justo. Cuando uno aplica el Islam, se reforma a uno mismo y contribuye así al cambio social. Otra razón por la que dicen mentiras sobre el Islam es porque es un gran negocio. Muchas personas, por ejemplo, se han hecho famosas y ricas por escribir libros donde se relatan historias donde los musulmanes siempre son los malos y los occidentales no musulmanes siempre son los buenos. Escriben novelas donde combinan hechos y lugares reales con mucha ficción, explotando el morbo de la gente. Lo peor es que quien lee estos libros muchas veces se olvida de que simplemente son novelas y empiezan a tomar la ficción como realidad. En general, demonizar a los musulmanes y atribuirle al Islam horrendos crímenes y abusos de toda clase hace que los lectores en Occidente se sientan mejor con ellos mismos y con sus culturas. Esto obviamente resulta gratificante, ¿no? Pues leer y creerse todas esas cosas sobre el Islam y los musulmanes es más cómodo que ocuparse de los enormes problemas que existen entre los no musulmanes, como el robo de niños, el tráfico de órganos, el abuso sexual, la violencia doméstica, los feminicidios, las redes de prostitución, la pobreza extrema, la desintegración familiar, la drogadicción, el alcoholismo y muchos más. Así que por eso es que muchas personas se sienten atraídas a creer que el Islam y los musulmanes son lo peor, pues simplemente no tienen el valor de concentrarse y ocuparse en los problemas locales que van en aumento de la mano con el aumento del ateísmo y los valores liberales. Gracias.